Se define como legalismo a la costumbre en la vida cristiana de agregar leyes a las leyes de Dios, a las leyes divinas. Es como si agregásemos mandamientos y prohibiciones a la Biblia, y con el tiempo esas prohibiciones, esas leyes inventadas por líderes cristianos, pero líderes humanos, se toman como si fuesen palabra de Dios. Y con el tiempo, lo que prohibió un líder, una congregación, que no está en la Biblia, es más importante que la palabra de Dios y se juzga o condena a los cristianos por esas leyes inventadas por líderes. El legalismo también se define como un sistema de creencias rígidas, humanas por supuesto, está basadas en mentiras que pretenden formar parte de la palabra de Dios. Es importante hablar de legalismo porque creo que es un cáncer que ha acechado y acecha a la Iglesia desde sus inicios. El legalismo ha hecho la vida cristiana pesada, tediosa, porque hay una tendencia de todos nosotros a agregarle cosas a la palabra de Dios, como pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué hablar del legalismo? Por el daño que ha causado, daños emocionales, apaga la vida del espíritu. Jesús justamente le dice a los fariseos en el tiempo de Jesús eran los legalistas de su época. Eran aquellos que habían tergiversado su religión, agregando miles de ceremonias y mandamientos como si fuesen palabras. Y condenaban si no lo hacías, pero no era lo que Dios había dicho. El legalista confunde su propia interpretación o su propia ley inventada con la palabra de Dios, y este está el peligro. Por eso Jesús lo corregía. Jesús dice en Mateo 15 que ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres, enseñan como palabra de Dios mandamientos de hombres. Y no hay congregación cristiana, no hay denominación cristiana, no hay cristiano, me incluyo, que no hemos caído en el legalismo. Entonces, lo que se le ocurre a un pastor, a un líder, a una congregación, es tomado como palabra de Dios. ¿Por qué hablar de legalismo? Porque es lo que hizo Jesús. Jesús enfrentó a los legalistas de su época, a los fariseos, y los acusó. Entonces, si Jesús es nuestro modelo máximo y queremos ser como Jesús, tenemos que enfrentar y denunciar el legalismo tal como Él lo hizo. Fíjense que el legalismo fariseo fueron los que más hostigaron y se pelearon y le hicieron la vida imposible a Jesús. No fueron los romanos, sino los religiosos, la institución religiosa, la religión oficial o la religión organizada. Lamentablemente, la religión organizada es la peor enemiga de Dios muchas veces. Los romanos en el tiempo de Jesús eran opresores, eran politeístas, idólatras, eran muy perversos, muy crueles, pero Jesús casi ni se enfrentó con ellos. Sí, los romanos lo crucificaron, pero Pilato no lo quería crucificar a Jesús. Jesús es crucificado justamente por los fariseos y los sacerdotes del templo. La religión organizada, en nombre de Dios, crucifica a Dios, le hace la vida imposible a Dios, y eran los que más se imponían para que el reino de Dios se estableciese en la tierra. Jesús fue muy duro con los legalistas. Si queremos ser como Jesús, tenemos que enojarnos con aquello que Jesús se enojaba. Jesús le dijo: hipócritas, necios y ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Qué fuerte fue el Señor. Fíjense que el Señor trata con cierta delicadeza a la mujer adúltera, a la mujer samaritana que tenían vidas, sexuales incorrectas. Las trató de una forma, pero fue muy, muy fuerte, muy severo con los fariseos, que eran legalistas. No estamos diciendo que estos pecados sexuales sean una pavada, no. Los pecados sexuales son terribles. El adulterio es terrible. No estamos diciendo
que Dios no quiere la santidad. Dios siempre quiso para su pueblo obediencia y santidad. Pero el legalista quiere reemplazar con sus propias leyes a Dios, tergiversa, desvirtúa el cristianismo, y el cristianismo termina siendo una caricatura, una pobre expresión, una mala expresión de lo que Jesús vino a traer. Y no solamente Jesús, vamos a ser bíblicos. Pablo fue muy duro también, con los más duros que fue con los legalistas. ¿Por qué se escribió la carta a Gálatas? Porque se había infiltrado el legalismo ya en la iglesia, digamos, casi primitiva. Porque en los Gálatas, los judaizantes, querían hacer una especie de vida cristiana y salvación mezclando la ley con la gracia. Y Pablo es el que usa términos más duros con las iglesias de Galacia. Les dice, coloca una doble maldición sobre aquellos que quieren enseñar un evangelio mezclado con mandamientos humanos. Una doble maldición para el que predica otro evangelio. Los llama perros a los legalistas. Estaba muy enojado, muy duro fue Pablo. En la carta que más enojado se lo nota. Y le dice, ojalá se mutilasen los legalistas. Entonces, el tema del legalismo hay que tratarlo y estar atento, porque está siempre presente. Es como un virus que permanentemente acecha a los cristianos, a las congregaciones, y quiere meterse, y es muy contagioso. El legalismo ha ocasionado esto, ha distorsionado el cristianismo, lo ha vuelto algo pesado, ha quitado la espontaneidad en los cristianos, porque hay tantas leyes tan rígidas, tanta exigencia, que ahogan la vida cristiana, apaga el Espíritu Santo el legalismo. Porque el legalismo, en el fondo, no te lo dice directamente, te incita a cumplir un montón de mandamientos encima humanos, sin la dependencia de Dios. Vos tenés que sujetarte a una norma exterior, y esto es pesado. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios. Para eso vino el Espíritu, para que podamos vivir como Jesús. Y lo peor que hace el legalismo es haber vendido, creado una imagen monstruosa de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fuego consumidor, pero también es amor, Dios es tierno. Dice, con amor eterno te he amado, cuando estamos en pecado mandó a su Hijo, Dios es delicado. Pero el legalismo ha logrado ha hecho que Dios parezca un monstruo, duro, rígido, severo, siempre enojado, siempre como tratando de tirarle un rayo a aquel que falló. Bueno, esto es una introducción más o menos de qué es legalismo, cómo se define y por qué es necesario tratar este tema. Ahora vamos a detectar, yo encontré varias características, unas 10 creo, sobre cómo detectar a un legalista, a un líder legalista, a un pastor legalista, a un cristiano legalista, a una congregación legalista, a una denominación legalista. Bueno, si vamos a la Biblia, si uno lee lo que Jesús acusa a los escribas y fariseos en Mateo 23, entre el 4 y el 33, ahí tenemos toda la descripción perfecta y exacta de Jesús sobre quién es un legalista. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, algunas características para saber si vos sos legalista, si yo soy legalista o estoy en una congregación o líderes legalistas. Primero es ascetismo o medio al mundo. El ascetismo ocurre en muchos de los ámbitos religiosos, es cuando la persona entra en una disciplina que se prohíbe de todo y cosas que no tiene que prohibirse. Sin duda que hay cosas que están mal y es pecado, y el cristiano tiene que evitar el pecado. Pero, por ejemplo, se dice que los discípulos de San Francisco de Asís creían que todo placer era malo. No, hay placeres pecaminosos y hay placeres muy lindos que Dios los hizo para que los disfrutemos. Pero se dice que los discípulos de San Francisco de Asís, cuando tenían que comer, cuando uno come y una comida que le gusta siente placer, ellos le esparcían cenizas a sus comidas para comerla para no sentir placer. Esto es una monstruosidad. Este es un ejemplo del legalismo.
todo lo que es placer es pecado, no. El pecado produce placer, pero no todo placer es pecado. Entonces, cuando entramos bajo el legalismo, todo es malo, todo lo que no provenga de la cultura nuestra, de la cultura cristiana o de la cultura evangélica, es malo, pecaminoso, sospechoso. Y se tiene miedo, se le tiene miedo a todo. Toda música que no provenga de un compositor evangélico es cuidado. Yo sé que hay música no cristiana muy pesada y hay inspiración diabólica, pero esa obra no es todo así. Esa obra de teatro, cuidado, es espectáculo. Cuidado con esto, cuidado con aquello. Cuidado con la psicología. Entonces, si vos estás bajo un sistema legalista, le tenés miedo a todo y te empuja a encerrarte en un mundo, en una cultura cerrada evangélica, como un gueto evangélico, y no se mira, no se consuma todo lo que salga fuera de ahí. Es bueno leer libros cristianos, pero hay muy buenos libros no cristianos que te abren la mente y te ayudan a pensar. Y bueno, esto el legalista no lo puede hacer, porque él tiene miedo, lo ve como pecado, ve pecado por todos lados. En Colosenses 2, Pablo dice, si ustedes están unidos a Cristo, ya no estén más sometidos a los sistemas, los rudimentos del mundo. ¿Por qué se comportan como si todavía estuviesen bajo el dominio de este sistema del mundo? Esta es la bella versión actual de Colosenses 2:20. Dice, ¿por qué andan diciendo, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Estas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Hay otra forma de definir y de denunciar al legalismo. Una segunda característica que produce un sistema, una congregación libre legalista, es la culpa, el autodesprecio y la baja autoestima. Hay muchos cristianos que tienen un complejo de inferioridad porque el legalista levanta tan alto la vara que nunca llegas. Entonces el cristiano vive con una permanente deseo de dignidad. Cuando no entendemos, el legalista no entiende la gracia. Habla de la gracia, pero no entiende. La gracia es que ya somos en Cristo, ya fuimos limpios. Cuando vos te convertís, automáticamente subís a la categoría de limpio por el pecado, sos un hijo de Dios, en vos habita el Espíritu Santo, sos una criatura buena, maravillosa, porque Dios te hizo así. Pero el legalista te hace decir que como si el sacrificio de Cristo no fue tan perfecto. Entonces nunca llegaste, nunca cumpliste la demanda, siempre fallaste, siempre te falta algo. Entonces, si vos estás con un líder, hermano, en una reunión, que salís con más carga de la que entraste, si salís que hoy fallé, estoy preocupado, hoy esto, aquello, es porque estás en un sistema legalista que te está destruyendo psicológicamente. Por eso es tan terrible el legalismo y hay que denunciarlo. El legalista maneja la culpa y la indignidad y te baja la autoestima. Se dice que la sana doctrina es la doctrina que sana. Si vos estás con alguien, sea quien sea, tu pastor, el que predica, y salís con más culpa, indignidad, insuficiencia, eso no es de Dios. El espíritu da vida, la ley mata, te está matando. El legalista maneja la culpa y manipula la culpa para tenerte dominado, para controlarte. Esta es otra cara horrible, terrible del legalismo. Cuando Jesús se encuentra en Juan 9 con un ciego de nacimiento, sus discípulos, tal vez habituados al legalismo, le dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, porque está ciego? ¿Se entiende? Es decir, siempre se busca la culpa. De repente hay un cristiano que se enferma, es porque algo habrá hecho, algo oculto tiene. El legalista prefiere encontrar pecado y culpa para condenar porque le gusta vivir condenando. Es perverso, sí, pero es una realidad que se vive en muchas congregaciones. Un hermano tiene una crisis y algo, vamos a ver qué pecado, en qué falló para condenarlo. Un hermano tuvo un quebranto económico, se fundió su empresa, algo habrá hecho. Es terrible el daño psicológico que hace el legalismo. Otra característica es que el legalista
te mete en una atmósfera de luto y tristeza. Yo sé que el llanto, la tristeza son parte del pecado. Si no hubiésemos pecado no seríamos lo que es la enfermedad, la muerte, la tristeza, el luto. Pero la vida cristiana es gozo, el reino es gozo, paz. Entonces, si vos estás en un sistema que te apaga el gozo, que te hace vivir en luto y en tristeza, es una perversión de la vida cristiana. En la vida cristiana hay aflicción, pero ¿qué es el gozo? El gozo es algo sobrenatural que te da el Espíritu Santo, que si vos tenés una buena relación con Dios, entonces, a pesar de que haya momentos muy duros, que lo vamos a tener, el gozo sigue estando porque el gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios, de tu relación con Dios y del Espíritu Santo. Pero acá, el legalista es como si está mal ser feliz, ser alegre. Es como que es incompatible. Eso es lo que es el legalista, porque él cree que es Dios, él actúa como si fuese Dios. Habla en nombre de Dios, pero habla en nombre de sí mismo. Entonces, todo tiene que ser triste, lúgubre. Mire, lo triste y lo lúgubre es del diablo. Los hijos del diablo, los no cristianos, los no convertidos, ellos tienen que estar en tristeza y luto, porque están dominados por el pecado, están dominados por el diablo y se van al infierno. Dice ahí en Judas que Dios nos va a presentar con gran alegría, pero el legalista ha encontrado una especie de mezcla de gozo triste, de alegría melancólica, no sé. Lo que pasa es que se lo cree y se lo hace creer a otros. No es que la vida cristiana toda risa, pero el gozo cristiano es indestructible porque depende de la relación con Dios. Estén siempre gozosos. Dios dice que quiere presentarnos con gran alegría porque Dios es alegre. El legalismo ha hecho de Dios un ser triste, terrible, sin humor. Y Dios, ¿saben que Dios tiene humor? Lo vemos en la creación. Cuando uno ve la creación, ve lo maravilloso que es la creación. Tanta vida, tantos seres vivos, tantos colores, tantas formas, tantos gustos, tantos aromas. ¿Quieren saber cómo Dios? Bueno, Pablo dice que en Romanos 1, que aún los ateos pueden ver cómo es Dios por las cosas hechas. Lo grandioso, lo terrible, la diversidad que hay, lo maravilloso que son los paisajes. Por ejemplo, Dios tiene humor, Dios es alegre. Un cachorrito de perro, un perrito recién nacido, ¿vieron lo alegres que son? ¿Cómo nos hacen reír? ¡Qué tierno! ¿Y quién lo hizo? ¿Quién hizo esos cachorritos alegres? Dios. Nuestro Dios es así. Por supuesto que Dios no quiere el pecado, pero Dios es alegre. Por eso quiere que sus hijos sean alegres como Él es. Pero como el legalismo estuvo siempre presente desde que la iglesia es iglesia, Constantino, Juliano, el emperador antecesor a Constantino fue el que hizo el edicto que dejó de perseguir a los cristianos y se empezó a formar otra religión cristiana. Dejó de perseguir y se alió con los cristianos, bueno, esa es otra historia. Pero Juliano, el emperador romano anterior a Constantino, al ver a los cristianos, miren lo que dice. Se ve que ya en ese tiempo los cristianos eran legalistas. Dice: ¿les has mirado la cara a esos cristianos? Ojos hundidos, mejillas pálidas, pechos de tabla. Para ellos también el sol brilla, pero no lo ven. La tierra le ofrece su plenitud, pero no la quieren. Lo único que desean es renunciar y sufrir para morirse lo antes posible. Qué duro. ¿Estaría equivocado Juliano? ¿O estaría expresando lo que es el legalista, lo que es el legalismo? Porque el legalismo te impide que disfrutes de cosas que Dios te dio para disfrutar. ¿Y saben lo que dijo un poeta inglés al ver a los cristianos, algunos cristianos legalistas? ¿Saben lo que dijo de Jesús? Dice: tú has conquistado, pálido Galileo, el mundo se ha puesto gris con tu aliento. Qué terrible que digan esto de Dios cuando nosotros estamos vendiendo una imagen pervertida de Dios con nuestras leyes y exigencias impuestas. Y vamos a terminar con una cuarta característica del legalismo.
Vamos a seguir, vamos a hacer una segunda parte del legalismo porque es un tema muy importante. Es que con el legalismo se le tiene más al pastor, al líder, que a Dios. No hay problema confesarle el pecado a Dios. El problema es confesárselo a un legalista. Si vos le tenés más miedo a quien te guía en el Señor, a tu pastor, a tu líder, a tu hermano, es porque es legalista, porque infunde miedo, porque es duro, es severo. Por supuesto que el pecado es serio, pero ¿cómo se trata el pecado? ¿Cómo lo trató Jesús el pecado? Entonces, se le teme más al pastor que a Dios. No interesa que Dios lo vea, porque en realidad Dios ve todo. Lo interesa que se entere el líder, que él me vea. Eso es terrible. Pero yo lo hago igual si él no me ve. Se cuenta de un chiste, es un relato de humor, de una hermana, una creyente que se encargaba de limpiar el salón de reuniones. Entonces, esta hermana, ¿qué hacía? Bueno, estaba limpiando sola su salón de reunión, estaba sola, y de repente hay un montoncito de basura, levanta la alfombra y la esconde la basura debajo de la alfombra. Entonces siente una voz que le dice, eso está mal, y se asustó porque estaba sola, y dice la mujer, ¿de quién es esa voz? Y la voz dice, soy el Señor. Y ella dice, ay, menos mal, creí que era mi pastor, estoy salvada. ¿Se entiende? Se le tiene más miedo al pastor, al líder, que a Dios. Esto es terrible, es una monstruosidad que hemos creado de Dios. Entonces, bueno, espero que esto le haya interesado. Es un tema duro, hay que tratarlo porque todos de alguna u otra forma somos legalistas, y vamos a hacer una segunda parte. Si te gustó, bueno, suscríbanse, den el like y vamos después con la segunda parte. Nos vemos.